Gracias, presidente. Después de este extenso debate y también de los argumentos del interpelante de este proceso de juicio político en contra de Fausto Murillo Fierro y de Juan José Murillo Fierro, al país le ha quedado claro algo, que quienes debían y tenían la obligación moral, legal y constitucional, conforme lo dispone la Constitución, de ser los guardianes de la justicia, los guardianes de la equidad, de la imparcialidad, de la independencia, no hicieron eso. Ellos convirtieron a la justicia en un pasaje oscuro dentro de nuestra historia, con páginas de impunidad, con páginas de corrupción, con páginas de reparto, violentando normas constitucionales y debilitando la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. También creo que es importante señalar que uno debe ser coherente, uno debe ser y debe parecer, porque también preocupa que cuando se renovó esta Asamblea Nacional, habían juicios políticos en cola. Entre ellos estaba el del Consejo de la Judicatura. Y las bancadas de ADN, el Partido Social Cristiano y Construye, y algunos colegas independientes votaron a favor de la continuidad de este juicio político. Porque entiendo que votaron a favor porque sabían los argumentos que reposaban dentro de la solicitud de juicio. Porque uno no vota por algo que no conoce, por algo que uno no sabe. Uno vota por algo que lee y tiene pleno conocimiento. Y si no lo hicieron así, la verdad también termina siendo un fraude para los ciudadanos de este país que con sus impuestos nos pagan los sueldos. Que los legisladores no lean previo a votar proyectos de ley o previo a votar continuaciones de juicios políticos o los juicios políticos en sí. Y cuando no quieren dar su voto, también nos quedan varias reflexiones y espero que no sea lo que pasó en el periodo anterior, que hay nuevamente posibles repartos de cargos, que hay el toma y daca por debajo de la mesa, que primero ponen los intereses personales antes que los intereses del Estado. Ojalá no vuelva esta Asamblea a repetir esas acciones vergonzosas de la legislatura anterior. En el 2022 presenté un proceso de solicitud de juicio político en contra de los 3 exvocales, porque ellos sí se tomaron la justicia. Y dentro de las motivaciones para ese juicio político precisamente se encontraba el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que terminó con la destitución por fuera de los periodos contemplados en la Constitución y la ley, por la remoción de jueces por efectos de la evaluación cuya normativa fue declarada inconstitucional por los jueces de la Corte Constitucional de Justicia y que vulneraron el principio de tipicidad de las infracciones, por el concurso nacional de méritos y oposición de la Corte 2020 y 2021, en el cual se extralimitaron de sus competencias, y por el nombramiento de conjueces temporales sin respetar lo que dispone el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ellos sí se tomaron la justicia. En el 2022 yo presenté suficientes elementos de cargo. Había la plena convicción de que los vocales del Consejo de la Judicatura incumplieron con sus funciones. Me asistí a la fuerza de la verdad y la razón con el respaldo de mis compañeros de bancada de la Revolución Ciudadana. Y no fueron censurados y destituidos no porque no existían pruebas, no porque no existían elementos, sino porque allí nuevamente operó el hombre del maletín y hubo repartos que hoy el tiempo nos da la razón. Porque las mentiras y los actos de corrupción no se pueden esconder por debajo de las piedras. Es por ello que dentro de este proceso de juicio político, en la Comisión de Fiscalización, ya se aprobó un proceso de inicio también de esa fiscalización al reparto que hubo entre junio, julio y agosto del 2022, que en ese momento lo denunciamos, pero se salvaron por eso, no porque les asistía la verdad, sino porque repartieron cargos.
Y hoy posiblemente lo quieren hacer y se están frotando las manos diciendo vamos a salvar al vocal para que no se vaya, para que nos dé un puestito. Pero ¿saben qué? No van a recibir un solo puesto, no van a recibir un solo cargo, porque hoy Fausto Murillo Fierro se va a su casa y vamos a liberar la justicia del secuestro, de la corrupción de este mal funcionario. Y como en ese momento sabía que me asistía la fuerza de la verdad y la razón, y nosotros hicimos lo que no hizo el señor Fausto Murillo, junto con mi compañera Pamela Aguirre, de acuerdo a lo que establece el artículo 422, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. De forma valiente y firme, fuimos a la Fiscalía a presentar la denuncia, porque sabíamos que teníamos la fuerza de la verdad y la razón. Y el tiempo nos ha dado, valga la redundancia, la razón. Hoy están siendo procesados la señora Maribel Barreno y el señor Juan José Murillo. ¿Y qué hizo el señor Fausto Murillo? Se quedó callado, se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque debía proteger a quienes con él se tomaron la judicatura por asalto. Porque claro que se arrogó funciones. Y no lo digo yo, lo dice la propia sentencia de la Corte Constitucional. A él no le correspondía ser el presidente del Consejo de la Judicatura. A quien le correspondía es al doctor Álvaro Román, como aquí tantas veces ya se ha señalado, con un pronunciamiento jurídico del propio Consejo de la Judicatura, que lo manejaban ellos en una sesión entre gallos y medianoche, y que la vocal Maribel Barreno, como secretaria ad hoc, lo nombraron mediante moción de Juan José Murillo presidente temporal del Consejo de la Judicatura, y bloqueaban todos los aspectos legales para que el doctor Román no se posicione como presidente temporal de la Corte Nacional de Justicia. Si ustedes revisan la sentencia 1219-22-EP, en el párrafo 108, ¿qué nos dice la Corte? Por todo lo expuesto, este organismo concluye que la resolución impugnada vulneró la seguridad jurídica en tanto que se constata que la actuación de los vocales del Consejo de la Judicatura se ejerció al margen del ordenamiento jurídico, pues emitieron la resolución impugnada haciendo alusión a lo que disponen los artículos 179 de la Constitución y 262 del Código Orgánico de la Función Judicial de forma parcial y aislada, desatendiendo el valor normativo del dictamen interpretativo 2-19-IC/19. ¿Y cuál es ese dictamen interpretativo? El que blindó todas las actuaciones del Trujillato y en el que nombraron como vocal suplente del Consejo de la Judicatura de la Corte Nacional de Justicia al doctor Álvaro Román. La misma Corte Constitucional así se pronunció. No es que es un invento de la Comisión de Fiscalización, no es que es un invento de quienes propusieron el juicio político, no es un invento del interpelante. Incluso en la parte resolutiva nos dice que por disposición de la Corte Constitucional en la sentencia tal, el Consejo de la Judicatura debe presentar disculpas públicas al doctor Álvaro Román, pues reconoce que a través de la resolución 022-22 del 3 de febrero del 2022, emitida por el Pleno de esa entidad, se vulneró el derecho a la seguridad jurídica. ¿Y qué es vulnerar el derecho a la seguridad jurídica? ¿Qué es tomarse un puesto por asalto? Es arrogarse funciones. Por lo tanto, ha sido también probado dentro de este proceso de juicio político la responsabilidad política del doctor Fausto Murillo Fierro. Dentro de su intervención, el doctor Fausto Murillo mencionaba y atacaba la Revolución Ciudadana con respecto al nombramiento del señor Wilman Terán, y que la Revolución Ciudadana no tiene nada que ver con el nombramiento del señor Wilman Terán. Él fue enviado de una terna de la Corte Nacional de Justicia por el doctor Iván Saquicela. Pero hoy se quiere lavar las manos el doctor Fausto Murillo, pero le voy a recordar, porque parece que ya se le olvidó, que él en el año 2019, cuando fueron evaluados los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Wilman Terán no superaba la evaluación por puntaje. ¿Y saben quién? ¿Quién le subió los puntos para que se quede como conjuez en el año 2021? Fausto Murillo Fierro. Eso no les dijo ayer aquí dentro de este hemiciclo. Fue Fausto Murillo Fierro el que también benefició al doctor Wilman Terán para que se quede como conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia. Al país hay que hablarle con la verdad.
Al país no hay que engañarle. También quisiera, en este momento, me parece que es importante también aclarar lo siguiente, que de conformidad con lo que establece el artículo 80, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las responsabilidades de los funcionarios enjuiciados tienen que ser individualizadas. Tiene y un que minuto, esto compañera. no quiere decir que deben presentarse 2 mociones o 2 votaciones. Allí parece que hay una falta de comprensión lectora por parte de los legisladores, sino que en la resolución que es sometida a consideración del Pleno, allí debe estar individualizada las infracciones políticas de cada uno de los 2 funcionarios, tanto del doctor Fausto Murillo como la del doctor Juan José Morillo Fierro, en artículos distintos. Entonces, eso también quería aclarar porque se ha intentado también descontextualizar. Y finalmente, presidente y compañeros legisladores, hoy le quiero decir con total claridad a los ciudadanos de mi país que el doctor Fausto Murillo Fierro convirtió a la justicia de rehén en sus actos de corrupción y que eso es una afrenta a la institucionalidad, a la justicia, a la democracia, y por eso el día de hoy, con los votos de esta Asamblea Nacional, vamos a liberar al Consejo de la Judicatura de la impunidad, de la corrupción, y vamos a recuperar dentro de la justicia la independencia judicial y la seguridad jurídica. Y que no solo basta establecer responsabilidades políticas, sino que también al señor Fausto Murillo Fierro se le debe establecer las responsabilidades penales. Y él tiene que probar varias de las aseveraciones que ha emitido dentro de la red social X, porque le recuerdo, doctor Murillo, que usted no tiene inmunidad y que usted, para denunciar algo, tiene que tener elementos probatorios. Y como no los tiene, se verá enfrentado también a la justicia porque debe tener sanciones penales, no solo sanciones políticas. Gracias.